Y si hubiera una manera de resolver conflictos, incluso los más complicados, sin tener que pasar por la batalla campal que es un juicio. Una forma de construir acuerdos que sean justos, que duren y que, sobre todo, mantengan la paz. Bueno, pues esa forma existe. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la negociación colaborativa. Y es importante aclarar desde el principio que todo este análisis se basa en la profunda investigación y en los 22 años de experiencia del Dr. Víctor Jiménez Rodríguez, doctor en negociación y mediación y mediador privado 61 del Estado de México. Él será nuestra guía en este recorrido. Ok, para entender por qué nació este modelo, primero tenemos que mirar de frente al problema que intenta solucionar. Y ese problema, se vive todos los días en los tribunales. El desgaste y la frustración del sistema legal tradicional. El origen de todo esto se resume en una palabra: hartazgo. Así lo describió su creador, Stuart Stu Webb. Él era un abogado en Minnesota allá por los años 90 y simplemente se cansó. Se cansó de ver cómo los juicios, especialmente los de familia, en lugar de arreglar las cosas, las destrozaban todavía más. Y es que, seamos honestos, esto es lo que él veía a diario, y lo que se sigue viendo. Un litigio judicial es un camino lleno de espinas. Cuesta muchísimo dinero. Los procesos se alargan por años. El desgaste emocional es brutal. Y lo más triste, las relaciones, ya sean familiares o de negocios, terminan rotas para siempre. Y para colmo, al final, una tercera persona, un juez, toma la decisión final, quitándole todo el poder a los verdaderos involucrados. Entonces, viendo este panorama tan desolador, Webb se hizo la pregunta del millón. ¿De verdad tiene que ser así? Y de esa simple pregunta nació una filosofía completamente nueva, un giro de 180 grados en la forma de ejercer el derecho. Y aquí está la esencia de todo. Esto no va de una batalla que hay que ganar, se trata de un proceso de construcción. Las partes, cada una con su abogado, se sientan en la misma mesa a dialogar. El objetivo, encontrar la mejor solución posible para todos, no solo para uno. Esta imagen es perfecta. Describe el cambio de chip que se necesita. El abogado deja de ser un arquitecto de pleitos, un estratega de guerra, para convertirse en un arquitecto de acuerdos. La meta ya no es ganar a toda costa, sino construir juntos una solución que se sostenga en el tiempo. Muy bien, todo esto suena fantástico en el papel, ¿verdad? Pero ¿qué impide que esto se convierta en la misma pelea de siempre, solo que en una oficina en vez de un juzgado? Aquí es donde entra el ingrediente secreto del modelo. Es la pregunta clave. ¿Cuál es ese mecanismo, ese seguro, que garantiza que todos los participantes se mantengan enfocados en colaborar y no saquen las garras a la primera de cambio? Y aquí está la genialidad. Se llama la cláusula de descalificación. A ver, vamos a ver cómo funciona. Primero, todos los involucrados, clientes y abogados, firman un contrato donde se comprometen a no ir a juicio. Prometen resolverlo todo en la mesa de negociación. Pero, y aquí viene lo importante, si por alguna razón no logran un acuerdo y deciden irse a juicio, los abogados que estuvieron en la negociación colaborativa están obligados a retirarse. No pueden representarlos en la corte. Las partes tendrían que salir a buscar y pagar a un equipo de abogados completamente nuevo. ¿Se dan cuenta del poder que tiene esto? De repente, la amenaza de «nos vemos en la corte» desaparece de la mesa. Ir a juicio se convierte en la opción más cara, lenta y complicada. Esto obliga a todos, sin excepción, a poner el 100% de su energía y creatividad en una sola cosa: encontrar una solución, porque para ese equipo es el único camino. Ahora, para entender de verdad el valor de este enfoque, vamos a compararlo con otros métodos más conocidos para resolver disputas. Aquí es donde las diferencias saltan a la vista. A ver, miremos esta tabla. A la derecha, la negociación tradicional, la que todos conocemos. A la izquierda, la colaborativa. El objetivo principal lo dice todo. Una busca ganar basándose en posiciones legales. La otra, preservar la relación y satisfacer intereses reales. Una esconde información como si fueran cartas de póker. La otra la comparte abiertamente. Pero la diferencia más grande está en la última fila. En la negociación tradicional, la amenaza de ir a juicio siempre está en el aire. En la colaborativa, como ya vimos, esa amenaza se elimina por contrato. Ahora, si lo comparamos con un juicio, el contraste es todavía más brutal. En el proceso colaborativo, las partes tienen el control total del resultado. Se enfoca en lo que realmente necesitan, no solo en lo que la ley dice que les corresponde. Es mucho más rápido, hablamos de meses, no de años, y el ambiente, pues el ambiente es de cooperación y creatividad, no de confrontación y rigidez.
Ahora, un punto que suena un poco técnico, pero que es fundamental. La negociación colaborativa es autocompositiva. Esto significa que las propias partes componen, crean su propia solución. En cambio, otros métodos, como el arbitraje, son heterocompositivos, donde un tercero, el árbitro, decide por las partes y les impone su decisión. Es la diferencia entre diseñar y construir tu propia casa o que alguien más la construya y simplemente te entregue las llaves. Y aquí hay una distinción crucial, sobre todo en el sistema mexicano. Un abogado colaborativo no es lo mismo que un facilitador MASC, o sea, un mediador o un conciliador. Miremos la tabla. El abogado colaborativo, aunque no es adversarial, representa a una de las partes. El mediador, en cambio, es un tercero totalmente neutral. El abogado tiene un vínculo directo con su cliente. El mediador debe mantener la misma distancia con todos. Son roles que pueden trabajar juntos, pero no son lo mismo. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa esto en la vida real? Pues significa un cambio de paradigma, un futuro donde los acuerdos se construyen con inteligencia, sí, pero también con humanidad. Para la gente que elige este camino, los beneficios son la respuesta directa a todos los problemas de litigio que mencionamos al principio. Las soluciones son como un traje hecho a la medida, no una sentencia genérica. Se ahorra dinero, tiempo y sobre todo mucho estrés. Y quizá lo más valioso, se pueden preservar relaciones importantes que un juicio habría dinamitado, porque fueron las mismas partes las que diseñaron su propio acuerdo. Y con esto cerramos el círculo. Toda esta estructura, estas comparaciones y estos beneficios están sólidamente fundamentados en la extensa investigación y sobre todo en la experiencia práctica del Dr. Víctor Jiménez Rodríguez, un verdadero experto en la construcción de paz en México. La pregunta final queda en el aire para la reflexión. Más allá de las leyes y los contratos, este modelo nos lanza un desafío. ¿Estamos dispuestos a cambiar la forma en que manejamos nuestros desacuerdos más profundos? ¿A dejar de vernos como adversarios en una batalla y empezar a vernos como socios en la solución de un problema común? Y si hubiera una manera de resolver conflictos, incluso los más complicados, sin tener que pasar por la batalla campal que es un juicio. Una forma de construir acuerdos que sean justos, que duren y que, sobre todo, mantengan la paz. Bueno, pues esa forma existe. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la negociación colaborativa. Y es importante aclarar desde el principio que todo este análisis se basa en la profunda investigación y en los 22 años de experiencia del Dr. Víctor Jiménez Rodríguez, doctor en negociación y mediación y mediador privado 61 del Estado de México. Él será nuestra guía en este recorrido. Ok, para entender por qué nació este modelo, primero tenemos que mirar de frente al problema que intenta solucionar. Y ese problema, se vive todos los días en los tribunales. El desgaste y la frustración del sistema legal tradicional. El origen de todo esto se resume en una palabra: hartazgo. Así lo describió su creador, Stuart Stu Webb. Él era un abogado en Minnesota allá por los años 90 y simplemente se cansó. Se cansó de ver cómo los juicios, especialmente los de familia, en lugar de arreglar las cosas, las destrozaban todavía más. Y es que, seamos honestos, esto es lo que él veía a diario, y lo que se sigue viendo. Un litigio judicial es un camino lleno de espinas. Cuesta muchísimo dinero. Los procesos se alargan por años. El desgaste emocional es brutal. Y lo más triste, las relaciones, ya sean familiares o de negocios, terminan rotas para siempre. Y para colmo, al final, una tercera persona, un juez, toma la decisión final, quitándole todo el poder a los verdaderos involucrados. Entonces, viendo este panorama tan desolador, Webb se hizo la pregunta del millón. ¿De verdad tiene que ser así? Y de esa simple pregunta nació una filosofía completamente nueva, un giro de 180 grados en la forma de ejercer el derecho. Y aquí está la esencia de todo. Esto no va de una batalla que hay que ganar, se trata de un proceso de construcción. Las partes, cada una con su abogado, se sientan en la misma mesa a dialogar. El objetivo, encontrar la mejor solución posible para todos, no solo para uno. Esta imagen es perfecta. Describe el cambio de chip que se necesita. El abogado deja de ser un arquitecto de pleitos, un estratega de guerra, para convertirse en un arquitecto de acuerdos. La meta ya no es ganar a toda costa, sino construir juntos una solución que se sostenga en el tiempo. Muy bien, todo esto suena fantástico en el papel, ¿verdad? Pero ¿qué impide que esto se convierta en la misma pelea de siempre, solo que en una oficina en vez de un juzgado? Aquí es donde entra el ingrediente secreto del modelo. Es la pregunta clave. ¿Cuál es ese mecanismo, ese seguro, que garantiza que todos los participantes se mantengan enfocados en colaborar y no saquen las garras a la primera de cambio?
Y aquí está la genialidad. Se llama la cláusula de descalificación. A ver, vamos a ver cómo funciona. Primero, todos los involucrados, clientes y abogados, firman un contrato donde se comprometen a no ir a juicio. Prometen resolverlo todo en la mesa de negociación. Pero, y aquí viene lo importante, si por alguna razón no logran un acuerdo y deciden irse a juicio, los abogados que estuvieron en la negociación colaborativa están obligados a retirarse. No pueden representarlos en la corte. Las partes tendrían que salir a buscar y pagar a un equipo de abogados completamente nuevo. ¿Se dan cuenta del poder que tiene esto? De repente, la amenaza de «nos vemos en la corte» desaparece de la mesa. Ir a juicio se convierte en la opción más cara, lenta y complicada. Esto obliga a todos, sin excepción, a poner el 100% de su energía y creatividad en una sola cosa: encontrar una solución, porque para ese equipo es el único camino. Ahora, para entender de verdad el valor de este enfoque, vamos a compararlo con otros métodos más conocidos para resolver disputas. Aquí es donde las diferencias saltan a la vista. A ver, miremos esta tabla. A la derecha, la negociación tradicional, la que todos conocemos. A la izquierda, la colaborativa. El objetivo principal lo dice todo. Una busca ganar basándose en posiciones legales. La otra, preservar la relación y satisfacer intereses reales. Una esconde información como si fueran cartas de póker. La otra la comparte abiertamente. Pero la diferencia más grande está en la última fila. En la negociación tradicional, la amenaza de ir a juicio siempre está en el aire. En la colaborativa, como ya vimos, esa amenaza se elimina por contrato. Ahora, si lo comparamos con un juicio, el contraste es todavía más brutal. En el proceso colaborativo, las partes tienen el control total del resultado. Se enfoca en lo que realmente necesitan, no solo en lo que la ley dice que les corresponde. Es mucho más rápido, hablamos de meses, no de años, y el ambiente, pues el ambiente es de cooperación y creatividad, no de confrontación y rigidez. Ahora, un punto que suena un poco técnico, pero que es fundamental. La negociación colaborativa es autocompositiva. Esto significa que las propias partes componen, crean su propia solución. En cambio, otros métodos, como el arbitraje, son heterocompositivos, donde un tercero, el árbitro, decide por las partes y les impone su decisión. Es la diferencia entre diseñar y construir tu propia casa o que alguien más la construya y simplemente te entregue las llaves. Y aquí hay una distinción crucial, sobre todo en el sistema mexicano. Un abogado colaborativo no es lo mismo que un facilitador MASC, o sea, un mediador o un conciliador. Miremos la tabla. El abogado colaborativo, aunque no es adversarial, representa a una de las partes. El mediador, en cambio, es un tercero totalmente neutral. El abogado tiene un vínculo directo con su cliente. El mediador debe mantener la misma distancia con todos. Son roles que pueden trabajar juntos, pero no son lo mismo. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa esto en la vida real? Pues significa un cambio de paradigma, un futuro donde los acuerdos se construyen con inteligencia, sí, pero también con humanidad. Para la gente que elige este camino, los beneficios son la respuesta directa a todos los problemas de litigio que mencionamos al principio. Las soluciones son como un traje hecho a la medida, no una sentencia genérica. Se ahorra dinero, tiempo y sobre todo mucho estrés. Y quizá lo más valioso, se pueden preservar relaciones importantes que un juicio habría dinamitado, porque fueron las mismas partes las que diseñaron su propio acuerdo. Y con esto cerramos el círculo. Toda esta estructura, estas comparaciones y estos beneficios están sólidamente fundamentados en la extensa investigación y sobre todo en la experiencia práctica del Dr. Víctor Jiménez Rodríguez, un verdadero experto en la construcción de paz en México.